tiene 6 grados de libertad. En el plano tiene 3 grados de libertad. ¿Sí? Serían 2 traslaciones más una rotación. Apoyos de conexión. Llamamos así a cualquier elemento o mecanismo capaz de restringir una o varias posibilidades de movimiento de un cuerpo, ya sea conectándolo a tierra o a otro cuerpo. A las coordenadas de movimiento suprimidas por un apoyo llamamos condiciones de vínculo. Fíjense, este es el cuerpo y que tiene varios apoyos de conexión. Una biela, por ejemplo, un apoyo móvil, ¿sí? Un apoyo fijo, otra biela. Apoyos de conexión, superficies de apoyo. Restringen la componente de la traslación en dirección normal a la superficie donde se apoya. Cada una suprime 1 grado de libertad. Siempre normal al plano de apoyo. Restringe la componente de la traslación S en dirección normal, siempre a la superficie donde se produce el apoyo. Cada una suprime entonces 1 grado de libertad. Acá, en este sentido, acá es la superficie de contacto, en este sentido, y lo mismo pasa acá, siempre normal a la superficie de apoyo. Y acá vemos los distintos apoyos. Por ejemplo, tenemos articulación sobre bolillas, restringe 1 grado de libertad, ¿sí? Que nosotros conocemos, ¿no es cierto? 1 solo grado de libertad. Articulación sobre rodillo, restringe 2 grados de libertad, ¿sí? Este sería el apoyo móvil, el apoyo fijo, ¿sí? Y la articulación o apoyo fijo que restringe 3 grados de libertad. La articulación, ¿sí? Tenemos acá la rótula o articulación y esta es la base de apoyo. Esta es la articulación que restringe entonces 3 grados de libertad. En este caso dice 3 grados porque estamos en el espacio. Apoyos de conexión, bielas o tensores. Biela es un elemento rígido sin cargas externas y de peso despreciable que conecta al cuerpo y a tierra con articulaciones. Restringe traslación en la dirección de la recta que une las articulaciones, ¿cierto? Y tensores son idénticos a las bielas, se diferencian por ser flexibles. Por lo tanto, solo soportan tracción, ¿sí? O sea, es la diferencia entre biela y tensores. Bueno, apoyos de conexión, vínculos radiales se utiliza para conectar cuerpos de sección circular por ejes y caños. Restringe traslaciones en la dirección del radio, es decir, 2 componentes de traslación y según su ancho con relación al cuerpo que conectan pueden restringir también las componentes de rotación tangenciales al plano de la sección. Entonces, de acuerdo a la longitud, las diferenciamos en anillos o bujes cortos. Restringe solo traslación, 2 grados de libertad, y bujes largos restringen traslación y rotación, 4 grados de libertad. Esto lo vieron también, ¿no es cierto? Estos son anillos. Lo estamos viendo acá en el espacio. Restringen
las coordenadas de traslación SX y SY, permiten esta traslación, esta rotación. Bujes largos, restringe 2 rotaciones, 2 traslaciones. Permite una traslación y una rotación. Entonces, bueno, y después tenemos los apoyos de conexión, que son axiales, y las axiales y chavetas. Axial, elemento plano, que se inserta entre el buje y el cuerpo paralelo a su sección, agrega la restricción al movimiento en el sentido del eje del cuerpo. Y la chaveta, que es un elemento longitudinal, generalmente de sección cuadrada o rectangular, que se inserta en el buje y el cuerpo en la dirección de su eje para impedir la rotación del cuerpo alrededor de su eje. Entonces acá tenemos el buje, esta es la chaveta y este es el cuerpo. Pernos y pasadores de sección circular, restringe desplazamientos radiales y de acuerdo al buje adosado al cuerpo puede restringir además rotaciones y permite una rotación y una traslación. Pasador puede no ser de sección circular y restringe 2 traslaciones y permite una traslación y 3 rotaciones. Bueno, y luego tenemos el empotramiento. Se caracteriza por restringir todas las posibilidades de movimiento del cuerpo, fijándolo totalmente a tierra o a otro objeto que consideremos fijo. Esto es un empotramiento que lo simbolizamos de esta manera, ¿cierto? Bueno, estos son los apoyos más conocidos y que nosotros vamos a utilizar en el práctico, Y acá, por ejemplo, ven, este es un ejemplo de un hormigón armado, una viga y columna. Su esquema de cálculo podría ser este, ¿no es cierto? Según sea la armadura entre la columna y la viga, o también este, ¿no es cierto? Una viga simplemente apoyada. Bueno, entonces eso más o menos para que ustedes vean los diferentes tipos de apoyos. Entonces tenemos los más utilizados que vamos a ver nosotros son los apoyos, la biela, que restringe un solo grado de libertad, el apoyo móvil, que también un solo grado de libertad, el fijo, que restringe 2 grados de libertad, y el empotramiento, que restringe 3 grados de libertad. Y siempre vamos a resolver en esta materia los sistemas isostáticos. Por ejemplo, bueno, esto es en el espacio, en el plano, por ejemplo, vamos a tener esta viga que para que sea isostática debe restringir 3 grados de libertad, ¿no es cierto? Porque una chapa tiene 3 grados de libertad, entonces para que esté isostática tenemos que aplicarle las condiciones de vínculos necesarias. Entonces, en este caso, le aplicamos un apoyo fijo y acá un apoyo móvil, que este va a restringir 2 y este va a restringir 1, ¿no es cierto? Esto es un sistema isostático. Lo mismo esto, porque esta es una chapa, acá tengo una biela, otra biela, entonces restringe también 3 grados de libertad. Entonces, esas son los diferentes apoyos
que tenemos, también tenemos el apoyo interno, que es la articulación, que restringe 3 grados de libertad. Bueno. Vamos a ir al trabajo práctico número 5. Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio. Bueno. El primer ejercicio les pide calcular analíticamente las reacciones en las estructuras que se indican a continuación. Y les pide diferentes situaciones. A, solamente con la carga concentrada. B, con la carga distribuida. C, con el momento aplicado. D, todas las cargas actuando simultáneamente. Y verificar por superposición de los estados A, B y C. Entonces, el primer ejercicio, voy a tomar primero este caso, que es una viga simplemente apoyada, ¿no es cierto?, que tiene un apoyo simple, uno doble, o fijo y móvil. Este restringe un solo grado de libertad, este restringe 2, este es un sistema isostático. Entonces tengo una carga concentrada P aplicada, una carga distribuida Q y tengo un momento aplicado. Estos son, entonces estoy analizando mi estructura. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tengo RAX, RAI, porque acá es un apoyo fijo, y RB, porque acá tengo un apoyo móvil. Entonces voy a ir resolviendo por partes. Voy a hacer primero con la carga concentrada P, ¿sí?, que está aplicada a 1,5 del apoyo A. En A voy a tener RAX, RAI. En B voy a tener RB. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a ir resolviendo entonces en forma analítica, aplicando las ecuaciones de equilibrio. Yo tengo 3 ecuaciones de equilibrio de la estática. Sumatoria de momentos en A, por ejemplo, primera ecuación. Me ubico acá en el punto A y hago sumatoria de momentos en A igual a 0. Voy a tener P por el seno de 45 por 1,5 menos RB por igual a 0, y de allí voy a obtener el valor de RB. Voy a tomar una segunda ecuación, sumatoria de momentos en B igual a 0. Va a ser RAI por esta distancia que es 6 menos P por el seno de 45 por 4,5 igual a 0, y de allí puedo obtener el valor de RAI. Con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, planteo la ecuación RAX menos P por el coseno de 45 igual a 0, de allí obtengo el valor de RAX. Luego hago una verificación
con una sumatoria de fuerzas en I que me tiene que dar igual a 0. Bueno. ¿Estamos hasta ahí, alumnos? Bueno. Pasamos al punto B, entonces, con solamente la característica Q. Recording in progress. Y planteo mis ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Voy a tener Q por 3 por 4,5, ¿no es cierto? Porque Q por 3 la convierto en una concentrada acá por esta distancia que va a ser 4,5 menos RB por 6 igual a 0. De allí RB igual a 1350. Segunda ecuación, puedo plantear una sumatoria de momentos en B igual a 0 y voy a tener RAI por 6 menos Q por 3 por esta distancia que va a ser 1,5. De allí obtengo el valor de RAI. 3. Planteo la tercera ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y de allí obtengo que RAX es igual a 0. Luego hago una verificación con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Bueno. Seguimos entonces ahora con el punto C que me pide calcular solamente con el momento aplicado M. Entonces, tengo este momento aplicado que está a 1,5 del apoyo A. Entonces, voy a tener RA, I, RAX y RB. Entonces, este momento o esta cupla o par actuante se va, ¿no es cierto? La vamos a calcular, vamos a suponer otra cupla igual y de sentido contrario, que contrarrestre a este momento aplicado. Entonces voy a tener RA que va a ir para arriba y RB que va a ir para abajo, ¿no es cierto? Para contrarrestar este momento aplicado. Entonces va a ser 1, sumatoria de momentos en A igual a 0, va a ser RB por 6 menos el momento igual a 0, de allí me da el valor de RB, 2, sumatoria de momentos en B igual a 0, va a ser RAI por 6 menos el momento igual a 0, y de allí obtengo el valor de RAI. Luego, con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, me da
el valor de RAX igual a 0. Puedo hacer una verificación con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. RAI y RB son iguales, ¿no es cierto? Una con sentido contrario. Bueno, y pasamos entonces al punto D, donde me pide que realice el cálculo con todas las cargas actuando simultáneamente. Entonces voy a tener P, voy a tener momento y voy a tener Q. Entonces, momento, planteo mis ecuaciones, sumatoria de momentos en A igual a 0, voy a tener P por el seno de 45 por 1,5, luego tengo Q por 3 por 4,5, menos el momento, menos RB por 6 igual a 0. Y de allí obtengo el valor de RB. Planteo una sumatoria de momentos en B igual a 0 y voy a tener RAI por 6 menos el momento menos P por el seno de 45 por 4,5 menos Q por 3, Q por L, ¿no es cierto? Por 3 sería y por 1,5. De allí obtengo el valor de RAI. Tercera ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Voy a tener RAX menos P por el coseno de 45 igual a 0 y obtengo el valor de RAX. Luego, el cuarto me dice que verifique por superposición de efectos los puntos A, B y C. Entonces hago la planilla, una planilla donde coloco las reacciones y los valores que obtuve en cada uno de los puntos. Entonces RAX en el punto A obtuve el valor y D que me coincide, ¿no es cierto? Sumando los tres, me tiene que coincidir lo que obtuve en D. RAI es lo que obtuve en el punto A, lo que obtuve en B y lo que obtuve en C. Sumando me da lo que obtuve en el punto D y RB lo que obtuve en A, lo que obtuve en B, lo que obtuve en C y en D me tiene que dar el valor. Y así controlo que mis resultados estén bien. Entonces, lo que hicimos acá es resolver por superposición de efecto. Primero con la carga puntual, luego con la carga distribuida, luego con el momento aplicado y por último con todas las cargas actuando simultáneamente. Y eso ustedes tienen que hacer para todos los casos. Tienen una primera estructura, que es la que yo resolví recién, una segunda estructura y una tercera estructura. Bueno. ¿Estamos hasta ahí, alumnos? Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 5.2, que tiene varios ejercicios. Tiene A, B, C y D. Vamos con el primer ejercicio, que es el A, que es esta estructura
Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar si es isostática o no. Entonces, vamos a contar los grados de libertad, y cuántas condiciones de vínculos tenemos. En este caso, acá, con estas dos bielas, yo puedo construir un apoyo ficticio en el punto C, como lo vemos acá, que va a restringir 2 grados de libertad. Luego, en A, un apoyo fijo, y en B también, que en ambos restringen 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces, yo tengo una chapa y tengo 2 chapas. Grados de libertad es igual a 2 por 3, 6. Condiciones de vínculo tengo 2 más 2 más 2, 6. Entonces, los grados de libertad y las condiciones de vínculo son iguales, entonces es isostática. Entonces, hago mi diagrama de cuerpo libre. En A voy a tener RAX, RAY. En B voy a tener RBX, voy a tener RBY. Bueno, entonces voy a hacer un primer paso porque voy a necesitar algunas distancias para el cálculo de momentos que seguramente voy a requerir, ¿no es cierto? Porque esto es un arco de 3 articulaciones. Tengo 1, 2, 3. Entonces, en este caso, yo voy a poder plantear, además de las ecuaciones de la estática, voy a poder plantear una ecuación más, que es sumatoria de momentos en la articulación en C, a la izquierda o a la derecha igual a 0. Entonces, como voy a plantear esta ecuación en C, seguramente voy a necesitar esta distancia x2, para poder plantear la ecuación y poder calcular entonces la distancia. En este caso lo que se resolvió de la siguiente manera, que fue por semejanza de triángulos, tomando este triángulo, ¿sí? Y este triángulo. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito, ¿no es cierto?, es calcular este ángulo, ¿no? Entonces, para poder calcular este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? De este triángulo, ¿sí? Pero esta distancia no tengo y necesito calcular esa distancia. Entonces, calculando esta distancia por diferencia, puedo calcular esta distancia x1. De allí, obteniendo x1, ya puedo calcular este ángulo alfa, que es este ángulo alfa. Teniendo ese ángulo alfa y teniendo esta distancia, puedo calcular entonces esta distancia x2. Entonces, por semejanza de triángulos, entre este triángulo más grande y este más chico va a ser 8 es a 5 como 3 es a x, y de allí obtengo el valor x. Luego x1 va a ser la diferencia de esta distancia total, que es 10 menos x. Obtengo 8,12. ¿Sí? Luego
con esta distancia puedo calcular la tangente de alfa, que va a ser 2 sobre x1, y de allí obtengo el ángulo alfa. Tangente de alfa también es 3, que es esta distancia, sobre x2, y de allí obtengo el valor de x2, que es 12,18. Entonces, con esos cálculos auxiliares, ahora sí yo voy a ir a plantear mis ecuaciones de equilibrio. Entonces, analíticamente, primera ecuación, una sumatoria de momentos en A igual a 0. Sumatoria de momentos en A igual a 0, y voy a tener 2 por 2, signo positivo, en el sentido de las agujas del reloj, menos 4 por esta distancia, que es 8, y luego voy a tener más RBI por 10. De allí obtengo el valor de RB. Segunda ecuación, puedo plantear una sumatoria de momentos en B igual a 0. Momento acá, en este punto, voy a tener RAI por esta distancia, que es 10, menos 2 por esta distancia, que es 8, y menos 4 por esta distancia, que es 8, igual a 0. De acá obtengo el valor de RAI. Luego voy a hacer una sumatoria de momentos en C a la izquierda, en la articulación, igual a 0. En este punto, esto es la izquierda, divido acá y digo, esto es izquierda, esto es derecha. Entonces voy a tener RAI por x2, la distancia que calculamos, menos 2, que es la fuerza, por 10,18, ¿cierto? 12,18 era hasta acá, menos 2, serían 10,18. Menos RAX por 6. RAX por esta distancia, que es 6. De allí entonces, RAI ya es conocido, RAX es lo que debo calcular. Entonces RAX despejo y obtengo el valor, 6,35 kilonewton. Cuarta ecuación, una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Voy a tener RAX, RBI, y voy a tener esta carga de 4 kilonewton. Igual a 0, de allí obtengo el valor de RBX. Despejando entonces obtengo 2,35 y hago una verificación con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Siempre hagan la verificación. Y recuerden, tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Debo plantear 4 ecuaciones de equilibrio. Y con eso resuelvo en forma analítica el cálculo entonces de las reacciones.
Gráficamente voy a elegir una escala de longitud, una escala de fuerzas y voy a comenzar entonces a dibujar mi estructura en escala de longitud, poniendo las fuerzas activas y en los puntos A y B, donde tengo las reacciones, voy a ir uniendo cada uno de esos puntos con la articulación, en este caso C. Entonces, voy a unir A con C hasta que me corte la recta de acción de la carga, en este caso yo le llamé P', y voy a obtener el punto I. Entonces, en esa dirección voy a tener RA de P'. Uniendo I con B, voy a tener RB de P'. Lo mismo voy a hacer con B. Voy a unir B con la articulación C hasta que me corte la recta de acción de P, que en este caso me da en el punto que tengo acá, que es J. Entonces, I con J con B me va a dar RB de P, este acá es P, RB de P, porque corta acá a la recta de acción de P. Luego, uniendo A con J, voy a tener RA de P. ¿Sí? Entonces, allí hallé las direcciones. Estas son direcciones de cada una de las reacciones y ahora sí voy a construir mi polígono de fuerzas. Tengo dos fuerzas, una es P y la otra es P', P'. Entonces, polígono de fuerza va una a continuación de la otra. Y voy a tener entonces, voy a ir construyendo polígonos de fuerza cerrados. Con P voy a cerrar mi polígono con RAP y RBP. Traslado una paralela a esas direcciones, a RAP y RBP, y cierro acá el polígono. Lo mismo hago con P', voy a trasladar una paralela a las direcciones de RA' y RB', y voy a cerrar el polígono. Entonces, RAP', y cierro con RB, la dirección de RBP'. Bueno, hecho esto, ahora voy a trasladar una paralela y voy a juntar RA con RA, RB con RB, para que me dé RA total y RB total. Entonces, una paralela, ¿no es cierto?, a RAP por el extremo de RAP', paralela a esta, acá, traslado, y voy a obtener RA total. Luego, una paralela a RBP' por el extremo de RB, acá, voy a obtener RB total.
esta es paralela a esta por este extremo y traslado en forma paralela y me va a dar entonces RB total. Luego, descomponiendo RA en una vertical y en una horizontal, voy a tener RAX, RAY. Lo mismo RB, voy a tener RBI y RBX. Y de esa manera voy a obtener las reacciones en forma gráfica. Luego mido RAI, multiplico por mi escala de fuerzas, RAX por mi escala de fuerza, RBI por mi escala de fuerzas y RBX por mi escala de fuerza, obtengo los valores en kilonewton. Este paso siempre se olvidan de hacer, ¿eh? Recuerden que hasta que ustedes no hallaron el valor, este valor en kilonewton, el ejercicio no terminó. Por más que ustedes hayan hecho todo el gráfico perfectamente, si no hallan los valores, no está terminado el ejercicio. Luego van a hacer esta planilla en donde van a poner las reacciones y el método, ¿no es cierto? RAX, RAI, RBI, RBX, lo que obtuvieron analíticamente y lo que obtuvieron gráficamente. Y van a comparar los resultados, que no, saben que no les tiene que dar exactamente igual, pero se tiene que aproximar, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el método. Ahora en el siguiente ejercicio lo repasamos otra vez. ¿Estamos, alumnos, hasta ahí? Bueno. Bien. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Ejercicio 5.2b. Este ejercicio también es un arco de 3 articulaciones, como lo ven acá. También tienen que hacer el cálculo de forma gráfica y analítica de las reacciones. Entonces, lo primero que hacemos es verificar que la estructura sea isostática, grados de libertad igual a condiciones de vínculos, ¿cierto? Entonces, esta es una chapa que tiene 3 grados de libertad, esta es otra chapa. Entonces tenemos 2 por 3, 6 condiciones de vínculo, tenemos 2 acá, 2 acá, y acá en la articulación tenemos 2, tenemos 6. Condiciones de vínculos igual a grados de libertad, entonces es isostática. Diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Ponemos en evidencia cuáles son mis incógnitas. Tengo RAX, RAI, RBI, RBX. Y voy al cálculo de las reacciones. En forma analítica, en C en este caso, igual a 0 a la izquierda o a la derecha. Bueno, hago el cálculo auxiliar. En este caso, fíjense que tengo una semicircunferencia acá y voy a aplicar la ecuación de la circunferencia, ¿no es cierto? Porque lo que voy a necesitar acá en realidad es esta distancia x1, ¿no es cierto?
porque al plantear el momento en la articulación voy a tener que calcular esta distancia. Entonces, a partir de la ecuación de la circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 6, que es el radio, ¿cierto? Reemplazo los valores porque este valor x no tengo. De allí obtengo el valor de x, ¿sí? Que me da 5,19. ¿Estamos? Luego, D es X, D es este, es X menos 2. 5,19 me da 3,19. Luego, X1 es D sobre 2 más 2 igual a 3,6. Y allí obtengo el valor de X1. ¿Estamos? Y voy a plantear mis ecuaciones de equilibrio. Primera ecuación, entonces sumatoria de momentos en A igual a 0. Momento en A, voy a tener 2 por 4, ¿sí? Tengo Q por X1 más 6. No sé cómo lo que legalmente. Y encima yo llego y miro mi celu y yo estoy en un... Alguien tiene su micrófono prendido. Bueno. X1 más 6, ¿no es cierto? Que es la distancia, más 2 por 4, menos RB por esta distancia que es 12. ¿Sí? De allí obtengo el valor de RBI. Segunda ecuación, voy a plantear una sumatoria de momentos en C en la articulación a la izquierda igual a 0. A la izquierda voy a tener RAI por 6 menos 2 por 2, ¿no es cierto? Y menos RAX por esta distancia que es 6. ¿Sí? De allí obtengo el valor de RAX. Tercera ecuación, voy a plantear una sumatoria de momentos en B, acá, igual a 0. Entonces voy a tener RAI por 12 menos 2 por 8 menos Q grande, que es Q por L, recuerden que es Q chica por esta distancia L, que en este caso es D, por 2,4. Que esta distancia se calcula, ¿no es cierto? Tienen que tomar toda esta distancia, ¿no es cierto? Para poder restarle, ¿no es cierto?, esta distancia hasta acá. 2,4. RAI obtengo entonces de esa ecuación mi única incógnita. Sumatoria de fuerzas en Y, en X, cuarta ecuación, igual a 0. RAX menos RBX, AX va a ser igual a RBX igual a 1,46. Y luego puedo hacer una verificación con una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Me tiene que dar igual a 0. Entonces, con eso yo pude calcular entonces
las reacciones en forma analítica. Bueno, yo acá tengo resuelto manualmente, en forma manual, y también tengo resuelto en forma ya utilizando el programa con el AutoCAD, donde te da algo más exacto. Vamos a verlo de las dos maneras. Fíjense, el método que yo les había explicado es el siguiente, ¿no es cierto? Elijo una escala de longitud, una escala de fuerzas, dibujo mi estructura en escala de longitud, ¿no es cierto? Pongo las cargas activas y uno el punto A con el punto C hasta que me corta la dirección. En este caso de Q voy a tener un punto que le llamamos K, ¿no es cierto? Uniendo K con C y A voy a tener RA de Q, ¿no es cierto? RA porque pasa por A y porque corta a Q, RA de Q. Luego voy a unir K con B y voy a obtener RB de Q, ¿no es cierto? Porque pasa por B y porque corta a Q. Luego voy a unir B con C, con la articulación, hasta que me corta a la dirección de P en este punto que lo llamamos I. Uniendo I, C y B voy a tener RB de P, ¿no es cierto? Porque pasa por B y porque corta a P. Luego, uniendo I con A, voy a obtener RA de P. Que son todas direcciones que me van a servir para luego construir los polígonos de fuerza, ¿no es cierto? Entonces hago mi polígono de fuerzas con P y Q. Tengo acá Q, acá tengo P, ¿no es cierto? En escala de fuerzas. Y voy a trasladar las paralelas. Entonces, Q, una paralela a RB de Q, y cierro con RA de Q. P, voy a trasladar una paralela a la dirección de RB de P y cierro con RA de P. Luego, para obtener RA total y RB total, entonces voy a trasladar una paralela a RB de P por el de Q, perdón, a RB de Q por el extremo de RB de P, trazo una paralela y me va a dar RB total. Luego voy a trazar una paralela a RA de P, ¿sí? Por el extremo acá de RA de Q y voy a obtener RA total, ¿cierto? Entonces, luego descomponiendo en una vertical a RA, voy a obtener RAI, una horizontal, RAX, y lo mismo con RB, voy a obtener RBI y RBX. Luego voy a medir, multiplicar por la escala de fuerzas, obtengo el valor en kilonewton de RAI, de RAX, de RBI y de RBX.
hago mi tablita y voy a comparar los resultados que obtuve en forma gráfica y en forma analítica. RAX, fíjense acá me da 1,46, me da 1,5. RAI me da 2,13, acá me da 2,1. RBX me da 1,46 y acá 1,5. RBI 3,87 y acá da 3,8. Acá, fíjense, el mismo método realizado, pero fíjense acá cómo los valores coinciden ya, prácticamente son iguales, Entonces, RAX me da acá 1,46, 1,47, 2,13, 2,13, 1,46, 1,47, 3,87, 3,87. Prácticamente dan valores exactos. Entonces, el método es unir las articulaciones, Uno las articulaciones A con C hasta que me corta a la dirección de Q, tengo este punto K y uno acá con B y me definen las direcciones. En este caso va a ser RB de Q y en este caso va a ser RA de Q. Y lo mismo uniendo B con C hasta que me corta a la dirección de P, me va a definir este punto I, y uniendo I con A voy a tener RA de P y con B voy a tener RB de P. Y esas son las direcciones que voy a utilizar entonces para construir mi polígono de fuerzas. Entonces, dibujo las fuerzas, el polígono de fuerza y voy a ir componiendo, ¿no es cierto?, con estas direcciones, RA de Q, RA de P. Entonces, voy a tener RB de P, RA de P, ¿no es cierto? Acá voy a tener RB de Q, RA de Q. Y luego voy a trazar las paralelas, ¿no es cierto?, para hallar RB total, ¿no es cierto? Entonces acá una paralela a RA de Q y obtengo acá RA total. Y acá una paralela a RB de P y obtengo RB total. ¿No es cierto? Y luego descompongo en una vertical y en una horizontal, una vertical y en una horizontal, y obtengo las reacciones RAX, RAI, RBX y RBI. ¿Estamos, alumnos? Y esta planillita, esta tablita, la tienen que hacer sí o sí. ¿Estamos, alumnos? Vamos a tomar asistencia un ratito, van a prender sus cámaras y vamos a tomar asistencia. Un rato más con los ejercicios y luego les voy a dar la devolución del trabajo práctico 3. Bueno. Bueno, trabajo entonces 5.2, punto C. Bueno, esta es la estructura del ejercicio, donde acá tengo un empotramiento.
Acá tengo un empotramiento y tengo una sola chapa, ¿no es cierto? Una sola chapa que es toda esta estructura. Tengo una carga aplicada acá P y una carga distribuida Q. Entonces una sola chapa que tiene 3 grados de libertad y las condiciones de vínculo también son 3 porque tengo acá un empotramiento que restringe 3 grados de libertad. Tengo RH, RAB y el momento MA. Entonces es isostática. Entonces vamos con la parte analítica, el cálculo de las reacciones. Voy a plantear una sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Voy a tener P menos RH igual a 0 y de allí obtengo el valor de RAH, 8 kilonewton. Segunda ecuación, una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Voy a tener Q menos RAB igual a 0 y de allí obtengo el valor de RAB igual a 15. Y luego una sumatoria de momentos en A que va a ser distinto de 0 y voy a tener que MA va a ser igual a Q por esta distancia que es 2,5 menos 8 por esta distancia que es 6 y de allí obtengo el valor del momento. También podría haber escrito sumatoria de momentos igual a 0 e incluyo el momento en la ecuación. Entonces voy a tener todo este valor menos el momento igual a 0 y de allí puedo despejar directamente el momento y me va a quedar igual esta ecuación. Momento en A, entonces en este caso es 10,5 kilonewton metro. Entonces, obtuve las reacciones en forma analítica. Ahora voy a ir al cálculo en forma gráfica. Entonces, elijo una escala de longitud, una escala de fuerzas. Acá yo utilicé el mismo gráfico, pero ustedes podrían utilizar otro gráfico, ¿no es cierto? Vuelven a dibujar la estructura en escala de longitud y van a hacer lo siguiente. Van a hacer polígono de fuerzas en primer lugar, Q, a continuación de QP, y voy a hallar la resultante, ¿cierto? Luego voy a hacer polígono funicular, voy a elegir un centro o foco para mi polígono, trazo los rayos, rayo 1 en el inicio de Q, rayo 2 en el extremo y rayo 3 en el extremo de P. Y voy a trasladar los rayos. Rayo 1 tiene que cortar a Q, rayo 2 corta Q y también a P. Por ese punto voy a pasar el rayo 3. Donde se cortan el rayo 1 y el rayo 3, en este punto va a pasar la resultante. Trazo una paralela a la resultante por ese punto, ¿cierto? Luego voy a trazar una perpendicular y una paralela acá. Y esta distancia es E. Entonces, RH va a ser, ¿no es cierto?
simplemente descomponiendo R en una horizontal y en una vertical voy a obtener RAB y RAH. Y el momento lo voy a obtener con esta distancia que tengo acá de la resultante al punto A. Entonces, R por E va a ser el momento en A. Entonces, R, ¿no es cierto? Que lo tengo en centímetros, por E, mido acá, que también está en centímetros, por mi escala de fuerzas, por mi escala de longitud, centímetros, centímetros se va, centímetros, centímetros se va, y me va a dar el momento, en este caso 10,2 kilonewton por metro. RAB va a ser 3, ¿no es cierto? Mido por mi escala de fuerzas y me va a dar RB en kilonewton. RH, mido, multiplico por mi escala y me da RH igual a 8 kilonewton. Hago la tablita comparativa del cálculo analítico y el gráfico. En este caso prácticamente no difieren, solamente el momento que me da 10,5 y acá me da 10,2. ¿Estamos? Entonces, en este caso utilizamos polígono de fuerzas, hallamos la resultante, ubicamos la resultante en el sistema y calculamos esta distancia E. Para hallar el momento. Este ejercicio es muy sencillo, en forma gráfica y en forma analítica. Bien. ¿Estamos, alumnos? Y bueno, pasamos al siguiente ejercicio que es el 5.2D. que también es un empotramiento, ¿no es cierto? Una sola chapa, grados de libertad 3, condiciones de vínculo también 3, es isostática. Entonces, vamos al cálculo de las reacciones, sumatoria de fuerzas en I igual a 0, RAI menos P1, este es P1, igual a 0, obtengo el valor de RAI. Segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, va a ser RAX menos P2, ¿sí? Y de allí obtengo el valor de RAX. Y tercera ecuación, sumatoria de momentos en A distinto de 0 y obtengo el momento en A que va a ser P1 por 2, ¿sí? P1 por 2 más P2 por 4. De allí obtengo el valor entonces del momento 60 kilonewton metro. Puedo hacer una verificación, por ejemplo, con una sumatoria de momentos en este punto B igual a 0. Gráficamente entonces elijo una escala de longitud, una escala de fuerza, dibujo la estructura con las cargas activas, hago mi polígono de fuerzas, P1, P2, hallo la resultante. En este caso, fíjense que no es necesario hacer el polígono funicular para hallar la ubicación de la resultante porque fuerzas concurrentes, ¿no es cierto? Esta, donde se cortan las dos, por allí va a pasar la resultante traslado directamente en forma paralela. Y luego trazo una perpendicular que pase por A y marco esta distancia E para poder calcular el momento aplicado en A. Entonces, RAX va a ser simplemente R, la resultante, que la
va a ser RA igual y de sentido contrario, ¿no es cierto?, a la resultante, ¿eh? Porque es la equilibrante sería en este caso. Entonces va a ser RAX y RAY en estos sentidos, ¿no es cierto?, para arriba y en este caso hacia la derecha. Entonces va a ser RAX, mido, multiplico por mi escala, 10 kilonewton, RAY 2,5, multiplico por mi escala, 10 kilonewton, y el momento en A, mido la resultante, mido esta distancia E, 3,5 por mi escala de fuerzas, por mi escala de longitud, y obtengo el valor del momento en A. Luego hago mi tablita y comparo los resultados para verificar mis cálculos. ¿Estamos, alumnos? ¿Alguna consulta, algo que quieran consultar? Bueno, hacemos uno más, 5.3, y luego voy a dar las devoluciones. Bueno, este es el ejercicio, bastante completito. Fíjense, acá tengo un apoyo doble y acá uno simple. Acá restringe 2 grados de libertad y acá 1. Es una sola chapa, ¿no es cierto? Grado de libertad 3, condiciones de vínculo 3, es isostático. Tengo acá tengo una carga puntual, acá tengo una carga distribuida Q y también tengo un momento aplicado. Entonces, una vez que tengo el diagrama de cuerpo libre, donde pongo en evidencia cuáles son mis incógnitas, entonces planteo mis ecuaciones de equilibrio. Tengo 1, 2, 3 incógnitas, planteo 3 ecuaciones de equilibrio. Primera ecuación, voy a realizar una sumatoria de momentos en A igual a 0. P por 1,5 más Q, en este caso ya Q grande, que es Q grande, recuerden que es Q por L, que está el cálculo hecho acá, que es 2 kilonewton por 8, 16 kilonewton. Entonces, Q grande, por esta distancia, por 2, más M, el momento, menos RB por esta distancia. Fíjense que acá el apoyo, este A, está así como inclinado, en esta posición. Yo en realidad no sé el sentido que va a tener acá RA, pero va a tener una inclinación, ¿no es cierto? Una inclinación que no sé de cuánto es, pero yo sé que la voy a poder descomponer en una vertical y en una horizontal. Entonces, RB por 3 igual a 0, y de acá la única incógnita es RB, obtengo el valor de RB. Segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Entonces voy a hacer una sumatoria de fuerzas. RB hacia arriba menos P menos RAI igual a 0, y obtengo el valor de RAI. Tercera ecuación, una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, voy a obtener RAX menos Q. De allí obtengo el valor de RAX. Y puedo hacer una verificación
con una sumatoria de momentos en B, acá, que me tiene que dar igual a 0. Gráficamente elijo una escala de longitud y una escala de fuerza. Dibujo mi estructura en escala de longitud y ubico mis cargas. ¿No es cierto? Y este es el método que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan? En otras clases, que es haciendo polígono de fuerzas, polígono funicular y línea de cierre. ¿Se acuerdan que el primer rayo tenía que pasar por donde se cortan dos incógnitas? ¿Sí? Y el último rayo corta la dirección de mi tercera incógnita y allí pasa la línea de cierre. Luego la línea de cierre traslado por el centro o foco del polígono funicular y con eso compongo, ¿no es cierto? RB y el tercer rayo me define ese punto y de allí RA compongo con la línea de cierre y el rayo 1, voy a tener RA y ahí descompongo RA en una vertical y en una horizontal. Entonces, polígono de fuerzas, polígono funicular, ubico la línea de cierre y luego hago la descomposición de la fuerza en esas direcciones. Y luego hago mi tablita y comparo mis resultados, que siempre van a variar un poquito respecto del gráfico, ¿no es cierto? Entonces, recuerden siempre, en primer lugar, analizar si la estructura es isostática. Grados de libertad tienen que ser iguales a las condiciones de vínculo. Y luego hago mi diagrama de cuerpo libre. Hago siempre mi diagrama de cuerpo libre. Una vez que tengo realizado el diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre lo que hace es que ustedes analicen la estructura, vean cómo funciona la estructura y ponen en evidencia cuáles son sus incógnitas. Cuando ya saben cuáles son sus y en función de la cantidad de incógnitas que tienen, plantean la cantidad de ecuaciones que necesitan. Entonces, utilizan las ecuaciones de equilibrio de la estática, que ustedes saben que son 3, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, y sumatoria de momentos igual a 0. Y para el caso que vimos, que es el arco de 3 articulaciones, como en este caso, además de las 3 ecuaciones, ustedes tienen una cuarta ecuación, que es sumatoria de momentos en C, en la articulación igual a 0, a la izquierda o a la derecha. Entonces, eso es en forma analítica. Y siempre hagan la verificación. Tómense el trabajo de plantear una ecuación adicional para verificar que hayan hecho bien los cálculos. Y luego tienen distintos métodos para resolver. En este caso, cuando tienen el arco de 3 articulaciones, gráficamente lo resuelven de esta manera, ¿no es cierto? Uniendo las articulaciones. Se unen las articulaciones y se definen estos puntos I y K,
y defino estas direcciones y con eso voy a ir a hacer la composición de la fuerza e ir haciendo los polígonos de fuerza cerrados. Ese es uno de los métodos. Después, cuando tienen el caso de un empotramiento, lo resuelven de esta manera, que es haciendo el polígono de fuerzas, hallando la resultante. Luego hacen el polígono funicular, ubican la resultante en el sistema y calculan esta distancia E, que es para poder calcular el momento, ¿no es cierto? Y las reacciones directamente a partir del valor de la resultante, la equilibrante va a ser RA, ¿no es cierto? Luego descomponen en una vertical y en una horizontal, ¿no? Esos serían los métodos, ¿no es cierto?, que vimos hoy en estos 3 ejercicios que resolvimos. Creo que ya con eso tienen bastante. Traten de resolver, traten de practicar, traten de encontrarse con las diferentes situaciones y complejidad del ejercicio, que ustedes cuando comienzan a resolver se van a ir encontrando con que no les cierra, que no les sale. Entonces buscando la mejor escala, la que sea la más conveniente, porque cuando más chiquito es el gráfico, más error acarrea. Entonces van a ir encontrando esas situaciones. Bueno, hasta acá, alumnos, y voy a pasar a entregar trabajo práctico 3. Bueno. Bastante bien, alumnos, la mayoría de los trabajos, la verdad que bien, no hubo muchos inconvenientes, así que bueno, voy a ir entregando. Acosta Marcelo no está. Amarilla Leila. Amarilla. ¿No está? ¿Estaba o ya se fue? Bueno. Aquino Karina. Sí, profe. Bueno, Aquino, bien tu trabajo, sin correcciones. Así que, bien. Gracias. Gracias, profe. No, de nada. Arca Blácida. Sí, profe. Bueno, también tu trabajo bien. Lo único que en el punto 3.2 nomás te pido que ubiques la resultante, nada más. Pero bien tu trabajo. ¿Tengo que mandarle de vuelta entonces con esa corrección? Pregunto. No, ya está bien tu trabajo. Gracias. Gracias. Argañarás. Profe. Bien tu trabajo, sin correcciones. Barrios, Silvina. No está bien, también. Benítez, Carmina. Benítez, Carmina. Bueno, Bogado, José. Bogado. Bueno.
A ver, quiero mirar. 38 participantes. O sea que unos cuantos se fueron ya. Cabana Luis. No está. Cáceres Ayrton. Sí, profe. Bueno, Cáceres, bien tu trabajo. Lo mismo que le dije a Aquino, lo único que tenés que hacer es ubicar la resultante en el sistema, en el 3.2, pero está bien tu trabajo. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Caivano. Bien, también Caivano, no está. Correa Maximiliano. Tampoco está. Cosio Lautaro. Bueno, lo mismo, tenés que ubicar R en el sistema y en el 3.3 lo que te voy a pedir es que, no está mal tu ejercicio, pero que desarrolles bien la base del triángulo, que hagas todos esos cálculos auxiliares. Pero está bien tu trabajo, Cosio. Para el final, para la entrega final nomás, ahora no. No, de nada. Delgado Gonzalo. Sí, profe. Bien, tu trabajo, Delgado. Bueno, profe.